Cuando la Biblia habla de evangelio, no está refiriéndose solo al mensaje de salvación en sí, sino a toda la enseñanza de Cristo. Hay hombres a quienes Dios llama para encomendarles una determinada misión. Comenzamos estas reflexiones sobre el Evangelio hablando el primer día acerca del mandato de Jesús. Nadie puede estar al margen de ese mandato. El Señor lo estableció, es su voluntad, tenemos que proclamar el Evangelio. Ayer considerábamos los dos aspectos esenciales en el ministerio evangelístico específico de apertura de iglesias, de extensión del Evangelio, de llevar el conocimiento de Cristo a otros lugares, además de la evangelización en el entorno de la iglesia local. Y hablábamos de los misioneros y hablábamos también de la responsabilidad de la iglesia. Este último día vamos a dedicar el tiempo a reflexionar sobre el mensaje que tenemos que predicar. El Evangelio no es un mensaje simple y sencillo, de poca importancia, para decir a algunas personas los 4 principios esenciales. Eres un pecador, Dios es el Salvador, cree en Cristo, serás salvo. Tenemos un contenido bíblico mucho más amplio que esto. Cuando la Biblia habla de Evangelio, no está refiriéndose solo al mensaje de salvación en sí, sino a toda la enseñanza de Cristo. Cristo dice, id por todo el mundo, o id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Cuando voy a la referencia sobre lo que se llama la Gran Comisión en el Evangelio según Marcos, leo de esta manera en el capítulo 16, Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La importancia de estos versículos radica en el mandato de Jesús, que dice enfáticamente, id por todo el mundo, o si lo preferís mejor de esta manera, y mientras vais por todo el mundo, o yendo por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Dos cosas. La extensión del Evangelio es por todo el mundo. Segundo, el mensaje está perfectamente definido. Predicad el Evangelio. Hay 3 cosas que quiero mencionaros. En primer lugar, ¿qué es la evangelización? En segundo lugar, el contenido general de ese mensaje. Y finalmente, nuestra responsabilidad frente al desafío de predicar el Evangelio. Primeramente, la predicación del Evangelio. Lo que tenemos que hacer es proclamar el Evangelio de Cristo, y este mandamiento, este mandato, comprende a todos los creyentes. Los modos de cumplir la Gran Comisión son, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la Biblia, esencialmente 3. En primer lugar está el evangelismo personal. ¿Qué significa eso? Significa hablar con las personas uno por uno y hablarles de Cristo. De esta manera nace, por ejemplo, la iglesia en Antioquía. Hay discípulos, hay creyentes que salen perseguidos de Jerusalén, llegan a Antioquía y ¿qué hacen? Hablan, dice el texto bíblico, dialogan. ¿Dónde lo hicieron? Yo no lo sé, la verdad la Biblia no lo dice. Podría ser en el mercado, podría ser en el trabajo, podría ser en la calle, no importa dónde. Ha habido un diálogo personal, uno por uno, predicando, proclamando el Evangelio. En segundo lugar está el Evangelio silencioso. Alguien me va a decir, ¿qué es eso? Es el Evangelio que se predica sin ninguna palabra. Lo tienes en la carta primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1,
en donde el apóstol hace referencia a una mujer casada con un infiel, con un impío, con un incrédulo, le prohíbe hablar de Cristo, y Pedro dice que aquel hombre fue llevado a Cristo sin palabras, por el testimonio, por la conducta de su mujer. En tercer lugar está el evangelismo de masas. Es evidente que en Hechos de los Apóstoles aparece evangelismo de masas desde el capítulo 2. De manera que el apóstol Pedro predica el evangelio ante una cantidad muy grande de personas el día de Pentecostés, de cuyo gran número de personas, 3.000, recibieron a Jesucristo. No hay duda que el apóstol Pedro, poco tiempo después, en el discurso, en el mensaje evangelístico dado en la Puerta Hermosa, delante de la Puerta Hermosa, predica otra vez el evangelio a una enorme cantidad de gente, de cuya gran cantidad 5.000 recibieron a Cristo. No hay duda alguna que el apóstol Pablo predica en el Areópago. No sé cuánta gente había, pero no hay duda tampoco que había bastante gente, y el evangelio es proclamado a una gran cantidad de personas juntas. Cualquiera de las vías son buenas, son necesarias, deben ser utilizadas para la proclamación del evangelio. Dios me manda, vete por el mundo adelante y predica el evangelio. No importa si es un eunuco etíope que viene de viaje y regresa a su lugar. No importa si son muchos conocedores de la Biblia, como eran los judíos, o si son ignorantes de la Escritura, como eran los griegos. Lo importante, lo necesario, lo imprescindible, lo principal, es que entendamos que la gran comisión está gravitando sobre la responsabilidad de cada creyente. Y cada creyente recibe esta noche el recuerdo del mandamiento de Cristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, debo preguntarme qué es lo que tengo que predicar. Y el texto bíblico es meridianamente clara. No dice predicad evangelio sin artículo, o predicad un evangelio, que podría ser cualquiera. Dice categóricamente el texto bíblico: predicad el evangelio. Vosotros todos conocéis muy bien la diferencia, el otro día hice referencia a esto, no sé qué noche fue, entre el y un. Un es algo genérico, algo indeterminado. No es lo mismo decir el vaso a decir un vaso. Un vaso puede ser cualquiera. En nuestro tiempo se ha cambiado el artículo del evangelio, no en la expresión del evangelio en sí, sino en el mensaje a proclamar. El apóstol Pablo dice que el evangelio no puede ser alterado, pero lamentablemente en el tiempo de hoy el evangelio ha sido alterado. Se está predicando no el evangelio del compromiso, el evangelio de la doctrina de la cruz, el evangelio del mensaje de la gracia. Se está dulcificando el mensaje del evangelio, lo veremos enseguida. Tengo que predicar el evangelio. Debo preguntarme, ¿qué es el evangelio? Pablo lo responde con mucha claridad en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego, el evangelio es el único mensaje que tiene poder para salvar. El evangelio es el único mensaje que contiene el compromiso de poder de Dios para salvación. El mensaje es el único evangelio que va a producir conversiones. El mensaje del evangelio es el único mensaje que va a conducir a los hombres al Salvador, y creyendo en el Salvador van a recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Quiero decirte que el mensaje del evangelio es un asunto de soberanía de Dios. Quiero recordarte esta noche que el Dios de la Biblia en soberanía determinó salvar. ¿Recuerdas? Lo he mencionado casi todas estas noches. Permíteme decirlo una vez más. La salvación de los hombres no fue el resultado del pecado del hombre. La salvación de los hombres no es el resultado de la caída del hombre. La salvación de los hombres no es el resultado de acudir a la condenación del hombre. La salvación de los hombres es una determinación soberana de Dios antes de que el hombre fuese creado.
De manera que cuando voy a la Biblia leo aquel versículo que he mencionado todos estos días, o por lo menos un par de veces, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes lo que proclama el Evangelio? El Evangelio proclama fundamentalmente el plan de la gracia de Dios. Los creyentes evangélicos estamos muy acostumbrados a decir cómo es la salvación, y lo repetimos enfáticamente en las palabras del apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablamos, mencionamos, expresamos la gracia, pero a veces no nos damos cuenta o ignoramos qué cosa es la gracia. El amor de Dios se sustenta sobre dos grandes pilares. Por un lado está la misericordia, por otro lado está la gracia. De manera que el amor de Dios se expresa en extensión por medio de la misericordia. Es decir, la misericordia es el amor que permanentemente ama a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. De otra manera, cuando se habla de misericordia, todos sabéis muy bien el sentido etimológico de esa palabra. Está compuesta, es una palabra griega, pero también es una palabra latina, compuesta por dos voces: misere, miseria, y cordian, corazón. ¿Sabe lo que significa la misericordia? Pasar la miseria de otro por tu corazón. De manera que cuando tú pasas la miseria de otro por tu corazón, le amas porque es un necesitado de amor. De ahí que nunca en los tiempos de Cristo, quien necesitó recibir del Señor una atención especial, por ejemplo, los ciegos en el camino, ninguno de ellos clamó por gracia. ¿Por qué clamaron? Por misericordia. De otra manera, hijo de David, mira mi miseria, pásala por tu corazón y sé propicio a mí. Y el hijo de David pasa por el corazón suyo la miseria del ciego y es propicio al ciego. El amor de Dios en extensión, que es la misericordia, se manifiesta nuevo cada mañana. De manera que el profeta, en una situación de enorme crisis, de tremenda tensión en el pueblo de Israel, viendo cómo los babilonios han entrado, cómo han destruido toda la ciudad, cómo han matado a los niños, cómo han llevado en cautiverio a la gente de Israel y solo quedó un remanente mínimo, el profeta dice: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Quiere decir que ayer por la noche yo me he acostado rodeado ¿de qué? Del amor de Dios. Y me he levantado esta mañana, ¿cómo? Rodeado del amor de Dios. Y voy transcurriendo la jornada y tengo un tropiezo y caigo en un pecado, no importa qué, y sigo ¿qué? Rodeado del amor de Dios. Y este Dios de amor, de gracia, de misericordia, viene al encuentro mío en mi camino para extender una mano amiga, compasiva, llena de amor y restaurarme. El Dios de la Biblia es admirablemente misericordioso, pero el amor de Dios, que descansa en la misericordia, amor permanente, descansa también en la gracia. La gracia es esencialmente el amor de Dios en descenso, de manera que donde hay gracia hay también descenso. Menciono dos textos que sabéis todos de memoria. Y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. De manera que en el versículo 1 el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, el verbo desciende, se hace hombre. ¿Y qué es lo que impacta a Juan? La gracia de Jesucristo. Pablo escribe la carta segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, y dice: porque ya sabéis, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza o por su pobreza, da lo mismo, fueseis enriquecidos. Me sorprende mucho ese versículo. Sabéis que hay un problema muy serio en él. ¿Cuál es el problema del versículo? El Hijo de Dios se hizo pobre. Cuando Cristo está en el mundo de los hombres, la Biblia, hablando de Cristo, refiriéndose a Cristo, dice que todo fue hecho en él
por Él. ¿Por qué? Porque es el unigénito. De manera que todo cuanto Dios ha hecho, ¿lo hizo para quién? Para Cristo. Y Cristo viene al mundo, y cuando Cristo está en el mundo de los hombres, ¿sigue siendo el unigénito del Padre o no? Claro. Entonces, ¿dónde está la pobreza? Sí tiene todo. Cuando tú estudias el término pobreza en relación a Dios, tienes que entender que significa que Dios no puede dar más de lo que dio. De manera que Dios el Padre no puede dar más, ¿por qué? Porque dio a su Hijo. Y el Hijo no puede dar más, ¿por qué? Porque dio su vida. De manera que cuando hablamos de pobreza que enriquece, es que Dios ha dado todo cuanto tenía para que por su todo entregado, tú que no tienes nada, recibas el todo de Dios. ¿Me estás siguiendo? Esto es algo impresionante. Y este es el meollo nuclear del mensaje del Evangelio, la gracia. Esta gracia de Dios que tengo que proclamar en el mensaje del Evangelio, escúchalo bien, por favor. El mensaje del Evangelio es esencialmente el mensaje de la gracia de Dios. Y cuando Dios viene al mundo de los hombres, viene impregnado. Cristo viene lleno ¿de qué? De gracia. Significa, por tanto, que la gracia de Dios fluyó del corazón de Dios en el plan de redención. Cuando Dios determinó cómo se iba a salvar el hombre antes de la creación, estableció la manera: será salvo por gracia. De manera que la gracia fluye del corazón de Dios, y tengo un serio problema con eso. Esa gracia que fluye a raudales infinitos del corazón de Dios no puede ser contenida en un recipiente limitado. De otra manera, para entenderlo bien, toda la impresionante, enormísima creación de Dios no es capaz de contener la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la sobrepasa en todo. De manera que, ¿dónde coloca Dios su gracia para salvación? Si la gracia es el amor derivado hacia el hombre y el hombre no está, ¿dónde lo pone? En un recipiente infinito que es la segunda persona de la deidad. Y este Jesucristo, el Señor, que toma sobre sí como mediador entre Dios y los hombres la gracia infinita de Dios, la va repartiendo en el tiempo de la historia de la humanidad para salvación. Quiero recordarte esta noche que el primer hombre que se ha salvado en la historia de la humanidad se ha salvado por gracia. Y el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se salva por gracia. Pensar que algunos se han salvado por las obras de la ley no está en la Biblia, no es verdad, no es cierto. La ley fue introducida para manifestar el pecado, pero no hay en la ley ninguna posibilidad de salvación, porque nadie puede cumplir las demandas de la ley. Pero quiero decirte que esa gracia viene con Cristo. Y la gracia se manifiesta en el devenir, en el discurrir de Jesús. Y la gracia acompaña al Maestro. Y la gracia restaura a los pecadores. Y la gracia alimenta a las multitudes. Y la gracia de Dios ondea gloriosa y definitivamente sobre la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la expresión suprema de la gracia de Dios. Sobre la cruz del Calvario, Dios levanta y hace desplegar al viento de su poder la bandera del amor, que es la bandera de Dios. Y esa bandera ondea entre el cielo y la tierra para que los ángeles vean la gracia en la iglesia y el mundo vea la gracia en el amparo del Salvador que muere por ellos en una cruz. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la gracia. Pero si el Evangelio tiene como mensaje un propósito, el Evangelio es poder de Dios para propósito. Esa preposición indica siempre un propósito. Voy a buscar un automóvil para propósito que me lleve a casa. De manera que Pablo dice, el Evangelio que se predica tiene un propósito para salvación. La salvación es por gracia naturalmente. Pero tengo que comunicar que la salvación que es por gracia tiene un objeto de la fe, que es el Salvador. No solamente está la gracia que salva, que sustenta la salvación, que sostiene la salvación, que mantiene la salvación. Está también la fe como instrumento para recibir la salvación. La salvación no descansa en la fe.
Los grupos arminianos aseguran que la salvación descansa en la fe. Luego, cuando la fe se pierde, ¿qué ocurre? Se pierde la salvación. Pero la Biblia dice que la fe es simplemente el instrumento mediante el cual el hombre se apropia de la salvación por gracia porque entrega su vida al Salvador. De manera que el mensaje del Evangelio que proclama salvación por gracia necesariamente tiene que proclamar la persona y obra ¿de quién? De Cristo. El mensaje eficaz del Evangelio es un mensaje cristocéntrico. Mira a Pedro, toma un momento tu Biblia, si la tienes ahí. Quiero que me sigáis en 2 o 3 cosas, 2 ejemplos de la Biblia. Hechos capítulo 2. El discurso de Pedro en Pentecostés. Viene el ruido del viento recio, viene todo aquello, la gente se junta. Conocéis la historia, ¿verdad? No voy a recordarla porque no tenemos tiempo para esto. Perplejos, atónitos, la gente dice, ¿qué es esto que está pasando? Y Pedro dice, no os asustéis tanto. Porque Dios en la profecía ya habló un día de que iba a ocurrir esto. Si la profecía lo dice, no está diciendo Pedro que aquí se haya cumplido la profecía de Joel, está diciendo que está ahí, ¿verdad? Y de pronto Pedro calma a la gente, les dice, escuchad, voy a deciros algo. ¿Y cómo comienza la predicación de Pedro? Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué más? Jesús Nazareno. De manera que el mensaje de Pedro en Pentecostés es un mensaje cristocéntrico. Ha girado en torno a Cristo. Ha proclamado la obra redentora en Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de ese mensaje? 3.000 personas recibieron a Cristo. No puede haber salvación, no puede haber llamado a la fe que no contenga necesariamente la persona en quien voy a depositar la fe, que es Cristo. Por tanto, tengo que proclamar a Cristo. Ahora, mira el capítulo 4. Ahí proclama, capítulo 3, la curación del cojo, y ahora viene el discurso de Pedro, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? Etcétera, etcétera. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y comienza a predicar un mensaje cristocéntrico. ¿Cuál es el resultado? 5.000 personas vienen a Cristo. Hay un hombre que va por el camino del desierto. Es el eunuco etíope. Y de pronto el Espíritu dice a Felipe, el evangelista, únete a ese carro. Y él va caminando al lado del carro y va escuchando que el eunuco está leyendo parte del profeta Isaías. Y él viene y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si no me lo explican, es muy complicado entender esto. De manera que Felipe, dice el texto bíblico, comenzando desde ese pasaje, le predicó ¿a quién? A Cristo. Mensaje cristocéntrico. Fue el mensaje más eficaz de toda la historia del cristianismo. Toda la audiencia creyó en Cristo. Bueno, era uno solo, pero creyó en Cristo. No hay duda alguna que una de las necesidades que yo tengo que tener con toda claridad es que el Evangelio es un mensaje cristocéntrico y que el objetivo del contenido de fe tiene que ver con la obra de Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia. Escucha bien esto. El asunto de fe para salvación no es un asunto de aceptación mental. La fe que salva no es una fe del cerebro, es una fe del corazón. La fe que salva es la fe que el Espíritu de Dios genera en el corazón del hombre para que pueda depositarla en el Salvador. Alguien me va a decir, bueno, si Dios genera la fe y la da de esta manera, luego Él cree o hace creer al pecador. No es así. Le capacita para que crea, pero no le obliga a creer. La responsabilidad de salvación, de decisión, de entrega,
no está en Dios, que hace todo lo necesario para que tú puedas. Está en ti, que tomando la fe que Dios generó por su Espíritu en tu corazón, la depositas ¿en quién? En el Salvador. Y dices, creo. E inmediatamente que tú dices, creo, en un acto de fe personal, ¿qué ocurre? Recibes la vida eterna. Yo sé que hay muchas discusiones sobre el modo de salvación y sobre lo que es necesario hacer para ser salvo. Yo sé que hay personas que dicen que hay dos cosas que hacer para salvarse. Número 1, creer. Número 2, arrepentirse. Bueno, casi nunca lo dicen así. Casi siempre dicen, número 1, arrepentirse. Número 2, creer. Nadie puede arrepentirse sin haber creído. Porque arrepentirse significa un cambio de mentalidad, ¿sí o no? Cambio de mentalidad no es un cambio de pensamiento, es un cambio absoluto de forma de pensar. De otra manera, yo puedo creer ignorantemente o sin arrepentimiento, voy a explicarlo así, yo puedo creer en la obra salvadora de Cristo y puedo aceptar con mi mente que yo soy un pecador, que Él es el único Salvador y que si no creo me pierdo. ¿Lo puedo aceptar con la mente? ¿Cambié yo de mentalidad? No. Sigo teniendo la misma mentalidad que tenía, solamente me he limitado a pensar un poco de una forma diferente, ¿no es esto? Pero el cambio de mentalidad que te conduce al arrepentimiento significa que tu pensamiento ya no puede coincidir con lo que pensabas antes, porque has cambiado totalmente de esa manera de ser y de pensar. No hay hombre que sea capaz de arrepentirse sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Pero quiero afirmar con toda la autoridad de la Biblia que no hay nadie que se salve sin arrepentirse. ¿Me estás siguiendo? Pero para poder arrepentirte, la fe depositada en Cristo produce el gran milagro de la regeneración. Ahora, ojo con esto. A veces estamos caminando, decimos en España, al filo de la navaja, ¿verdad? Hay algunos que enseñan también que nadie puede creer sin haber sido nacido de nuevo. De manera que estos dicen que el Dios de la gloria escogió eternamente a unos cuantos para salvación y que a estos regenera porque están muertos en delitos y pecados, y cuando los regenera, creen, y cuando creen se arrepienten. Pero ¿dónde está la verdad bíblica? Ahí tienes el carcelero de Filipos lleno de miseria y de inquietud. Varones, ¿qué es necesario que yo haga para? ¿Y qué responde Pablo? Cree. Solo. No hay duda, por tanto, que ese hombre que cree en Cristo y deposita su fe en Cristo es regenerado, y el cambio de mentalidad es tan evidente que lleva a Pablo a casa para lavarle las heridas. Notas que no ha dejado de pensar un momento, simplemente ya es otra persona con otra orientación. Pero también hay otro extremo. Aquellos que creen que la fe sale del corazón del hombre natural y que el hombre natural puede creer en Dios cuando quiere y como quiera. ¿No es verdad? Escucha lo que dice Pedro en la carta primera, capítulo 1 y versículo 2. Escogidos según la presciencia de Dios Padre. Ahora sigue el versículo. En santificación del Espíritu, propósito, para obedecer. De otra manera, no hay posibilidad de obedecer al llamado de Dios desde el plano natural del hombre sin haber sido impulsado, ayudado, alentado, toma la palabra que quieras, por la acción del Espíritu Santo. Escucha bien esto, hermano amado. No hay salvación sin la acción del Espíritu Santo de Dios.
No hay salvación sin el llamado del Padre. ¿Está claro? Muy claro. No hay salvación sin la aplicación redentora del Hijo. El que a mí viene, no lo echo fuera. No hay salvación sin la acción iluminadora del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes predicar un mensaje muy cristocéntrico. Si el Espíritu Santo no actúa en libertad en tu vida y en la iglesia, no hay poder en el mensaje. Pablo dice, no contristéis al Espíritu. Claro, decimos, ¿y cómo se contrista al Espíritu? La única manera de contristarlo es teniendo pecado oculto sin confesar. Yo no. He hecho un examen de conciencia y, hombre, peco como todo el mundo, pero no tengo grandes pecados. Escucha, el pecado más violento que tiene el creyente y la iglesia hoy es negarse a amar. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis, ¿quiénes? Los unos por los otros. ¿Quieres otro pecado contra el Espíritu? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Bueno, los creyentes a veces, yo temo mucho que hemos entendido mal un texto. El Señor dice, amaos los unos a los otros. ¿Sí? Nosotros lo entendemos, armaos los unos contra los otros. Simplemente lo hemos leído mal. Pero cuando la iglesia de Cristo está en esa dimensión, el Espíritu Santo está contristado. No esperes una manifestación de poder en salvación. Simplemente cuando la iglesia gira un poco, solo un poquito, casi nada, y entra en una mayor sintonía con Dios, Dios salva. Durante muchos años, lo he dicho, España es un país dificilísimo para el Evangelio. ¿Lo oísteis alguna vez? Uy, cuando se convierte alguien en una reunión de una iglesia, eso es. Hay una experiencia en nuestra iglesia, en donde un día dijimos, terminó. Terminó la forma. Terminó el sistema. Terminó el hombre. Vamos a sintonizar con Dios. Domingo por la mañana es muy, Susana lo sabe, es muy habitual que el domingo en el culto de la mañana se levante alguien pidiendo al Señor perdón de sus pecados en público. Predicaba una mañana el pastor de jóvenes, lo hace cada 5 domingos. Cuando él predica, los jóvenes tienen la alabanza y es un culto un poco más, ¿qué te diría yo? ¿Cómo puedo expresarlo? Un poco más rítmico. Pero sabéis, la gran sorpresa es que los mayores de la congregación, los viejitos de la iglesia, se sienten felices. Yo no he visto un milagro transformador más grande que ese, pero se sienten. Y el pastor de jóvenes está muy acostumbrado a predicar ¿a quién? Bueno, a jóvenes. De manera que él tiene muchos ejemplos, es un mensaje más suave, muy bíblico, pero más suave. Y aquella mañana él tenía el ministerio y cuando íbamos a subir para la reunión me dijo, siento que debo predicar hoy el Evangelio. ¿Vale? ¿Sientes? Predica el Evangelio. El pastor de jóvenes subió al púlpito en su momento y dijo a la congregación, vamos a leer un pasaje. Y leyó el pasaje del paralítico que es llevado por 4 amigos a Cristo. ¿Lo recordáis? Y él dijo, voy a dividir esto en 2 partes. Primeramente quiero hablar a la congregación, a los cristianos. Cuando el paralítico llegó a la puerta de la casa, no podía entrar. Por la puerta principal no entraba. ¿Por qué? Porque nadie lo dejaba pasar. De manera que los amigos subieron al tejado, abrieron el techo
Imagínate, decía él, y es verdad, al dueño de la casa, ¿pero qué hace ese? E imagínate a los fariseos, sacudiendo las miasmas porque siempre estaban delante. Y de pronto el paralítico desciende delante de Jesús. Aquellos abrieron una puerta alternativa. Y él dijo: tal como está compuesta y orientada la mayor parte de la iglesia hoy, la gente no entra por la puerta oficial de la iglesia. Tenemos que abrir puertas alternativas. Algunos dirán: ¡qué barbaridad! Otros dirán: nunca se hizo. Pero lo importante es que la gente venga ¿a quién? A Cristo. Y dicho esto, aquel hombre, el pastor de juventud, dijo: y quiero deciros que esta mañana entre nosotros seguramente que hay algún paralítico espiritual que necesita a Jesús. 12 personas se levantaron pidiendo a Cristo perdón de pecados y vida eterna. Hemos tenido la bendición grandísima de bautizar el año pasado más de 50 personas. No somos nosotros. No hay ningún mérito en nadie de los responsables de la iglesia. No hay ninguna acción espectacular por nadie de la congregación. ¿Sabes lo que ocurre? Que Dios dice: cuando Dios está en medio de vosotros, Él salva. Y yo lo creo. Se abre un punto de testimonio nuevo. ¿Con cuánto temor se abrió? Menos de 3 años. Más de 30 personas en comunión. No creo, no vuelvo a creer en el tiempo difícil para España, para predicar a Cristo. El problema no está en la sociedad, está en los cristianos. Y tenemos que venir a esto para predicar un mensaje cristocéntrico, un mensaje de gracia, y proclamar lo que Spurgeon llamaba el mensaje de las 3 R's. Dije al principio que estamos suavizando el Evangelio, ¿verdad? Escúchame. No hace mucho tiempo leía un artículo, recomendaciones para la nueva evangelización. Lo leí con entusiasmo, dije: a ver qué dice. Primera recomendación: utilicemos términos sinónimos de pecado. Segundo, la sociedad siente un rechazo abierto a la violencia y a la sangre. Luego, no hablemos tanto de la sangre de la cruz. Tercero, hay más. Menciono 3 nada más. Tercero, estamos en una sociedad en donde el hombre ha ganado merecidamente su lugar. Démosle al hombre lo que corresponde. ¿Sabe lo que significa? Conozco una iglesia muy grande en cierto lugar del mundo, casi todas las grandes están ahí, en cierto lugar del mundo, que la gente no cabe en la iglesia, ni en la otra iglesia, ni en la otra iglesia. Han comprado un polideportivo, 60.000 personas. ¿Sabes cuál es el mensaje de esa iglesia? Tú puedes. Este es el mensaje. De manera que cuando alguien viene ahí frustrado y lleno de miseria, ¿sabe lo que le dice? Bueno, estás mal, pero tú puedes. Ah, claro, esto gusta al hombre, naturalmente. Lamentablemente yo no tengo más mensaje que el mensaje del Evangelio.
Y lo primero que yo tengo que predicar en el mensaje del Evangelio es la R de ruina. Y tengo que decirle a las gentes, eres un arruinado espiritual. No puedes hacer nada para salir de tu situación. El pecado es una transgresión contra Dios y la paga del pecado es la muerte. Y quiero decirte que tú eres uno de los hombres del mundo y como hombre eres un pecador. ¿Tengo que decirlo o no? Sí, tengo que decirlo. Y tengo que decirle al hombre que es incapaz de superar su fracaso espiritual, aunque quiera. Y tengo que decirle que el hombre se ha alejado de Dios. Y tengo que decirle que el camino que él lleva, camino de religión o camino de placer o camino de ciencia, ninguno de ellos lo va a acercar a Dios bajo ningún concepto, porque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Porque si yo predico un camino posible para venir a Dios, estoy negando el único camino del Evangelio, que es Jesucristo. La R de ruina es precisa en la sociedad de hoy. Conozco personas que han hecho profesión de fe hace mucho tiempo y son unos impíos viviendo en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque no salva la profesión. Salva la entrega incondicional de la vida a Cristo. ¿Entiendes esto? Hay cientos de personas convencidos de lo que son, pero muy pocos convertidos. Hay hijos de creyentes de años que no han dado su corazón a Cristo y están muertos en delitos y pecados. Hay personas que son líderes en las iglesias y algunos de ellos no han nacido de nuevo. Perdonadme esta énfasis, alguien me diría, estás exagerando. Estaba predicando un día en una campaña evangelística. Terminó la campaña. Me iba para casa y de pronto viene un muchacho joven. Y me dice, mire, mi papá quiere hablar con usted. Yo le digo, bueno, ¿dónde está tu papá? Dijo, no, dice que si le puede esperar aquí viene. Muy bien, aquí le espero. Primera gran sorpresa. Quien viene a hablar conmigo es uno de los diáconos de una iglesia y uno de los coordinadores de trabajo de la campaña. Y me dice, tengo que decirle algo. Tú me dirás, esta noche me he dado cuenta que no había creído en Cristo. Bautizado, trabajando en la iglesia, había aceptado a Cristo con esto. No lo tenía en esto. Y claro, yo le dije, tienes un problema muy serio, porque esto no lo puedes tapar. No vamos a charlar tú y yo aquí y orar los dos y ahora te vas para casa y terminó el asunto, no. Tienes que decir al liderazgo de tu iglesia que tú has nacido de nuevo esta noche. Hermanos queridos, no son cristianos los que dicen Señor, Señor, sino los que son conocidos por Jesús. Tengo que predicar el Evangelio de la redención. Y tengo que decir a las personas que escuchan el Evangelio que Dios interviene para resolver el problema del hombre. Tengo que decirle a las gentes que la salvación es de Dios. Una cruz suplementada es una cruz fracasada. Conceder al hombre lo más mínimo en la acción salvadora es quitárselo a Dios, ¿entiendes? La salvación es de Jehová, punto final. Todo cuanto tiene que ver con salvación es de Él. Dios toma la iniciativa de la vida eterna, Dios designa al Salvador, Dios establece el tiempo, Dios realiza la obra y Dios dice cómo puede ser salvo, por gracia mediante la fe. Y tengo que decirle que esta obra de la cruz del Calvario es de alcance universal porque hace potencialmente salvable a todo hombre. Quiero decirlo, este es mi evangelio, no es mío, es el evangelio bíblico. Quiero deciros que el mensaje del evangelio es un llamado a todo aquel que crea. Es un llamado a los perdidos, no importa su condición. Es un llamado universal, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo sé que este evangelio no gusta muchas veces ni a un sector ni a otro sector. Yo sé que este evangelio no gusta para nada
al sector más avanzado. Bueno, vamos a dejarme definirlo bien, porque eso de avanzado y tal es una forma. Este evangelio no gusta al pensamiento arminiano. ¿Por qué? Porque ha entronizado a Dios y ha excluido al hombre. Pero también tampoco gusta nada al calvinismo extremo. Porque estos piensan que solamente el evangelio y la obra del Calvario es para algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los únicos que creen. No tengo ninguna duda que Dios ha escogido a algunos para salvación. No tengo duda ninguna. ¿Escogió a Pablo o no? Bueno, pero no tengo ninguna duda que Dios no quiere que ninguno se pierda. Esta es la grandeza del evangelio. ¿Por qué entrar en polémica de que si es, que si no es, que si deja de ser? No me interesa a mí, eso es asunto de Dios. Lo único que yo tengo que hacer es predicar el evangelio a todo aquel que crea. Yo creo que los históricos de aquí sabéis muy bien que uno de los más grandes predicadores del evangelio habidos en los últimos tiempos en Europa se llamaba Spurgeon, ¿verdad? Lo sabéis todos, ¿no? Vosotros sabéis que Spurgeon era un calvinista de 5 puntos. ¿Cómo? Sí. Y un buen día viene un periodista de estos que siempre buscan cosas y le dice: doctor Spurgeon, ¿cómo es posible que siendo usted creyente en la elección, predica el evangelio? Y Spurgeon le dijo: por 2 razones. Primera razón, porque Dios me manda predicar el evangelio. Segundo, porque yo no puedo ir viendo si el creyente o la persona que sea tiene etiqueta de escogido o no escogido. Es el asunto de Dios. De manera que yo predico el evangelio y Dios salva a las personas. Hermanos amados, quiero deciros que muchas veces en el tiempo presente Satanás no consigue desviar la atención de los creyentes consigue desviar la atención de los creyentes hacia la evangelización, metiendo en la iglesia problemas teológicos que son insolubles y que solamente Dios tiene la solución. La corriente extrema, en manos de jóvenes absolutamente indoctos en la Biblia, desconocedores de los argumentos teológicos serios de la palabra, están produciendo divisiones en muchas iglesias. ¿Sí o no? Y mientras nos peleamos sobre elegidos o no elegidos, la gente allá afuera se pierde sin Cristo. ¿Entiendes esto o no entiendes? Y esto trae otra consecuencia muchísimo más grave. Creyentes que realmente han recibido a Cristo como Salvador personal y viven toda la vida inquietos sobre la seguridad de salvación. No los que están en iglesias extremas, dentro de las nuestras. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque no se les ha explicado la seguridad de salvación. Entra un hermano y el domingo te dice con una cara de tristeza: ¿sabes? Estoy muy intranquilo porque no sé si habré perdido mi salvación. Y tú te sientes maestro de indoctos y padre de niños espirituales y los sientas en el banco y le dices: escuche usted, con atención, Sí. Y arrancas Juan 3:16, Romanos 5:1, Romanos 8:1, 1 Pedro 1:18 al 20, y te paseas por Efesios 2:3, y te pasas por medio Nuevo Testamento y le has dado 65 textos al hombre. Y después le miras sonriente. Dices: ¿qué? Y él te dice: el que cree es regenerado. No se le ha arreglado algo, se le ha dado una nueva naturaleza. No se le ha modificado un poco su corazón, se ha puesto ese corazón a un lado porque no tiene arreglo y se le ha dado un corazón de carne.
No se ha vaciado el corazón de asuntos viejos, se ha llenado del Espíritu Santo de Dios, ¿entiendes esto? De manera que la vida de esa persona de ahí en adelante es tan diferente que solo puede ser comparable ¿con qué? Con un nuevo nacimiento. No hay otra comparación. El Señor Jesús dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la vida del cristiano, dice, las cosas viejas, ¿y qué más dice? Todas son hechas nuevas. Cuando una persona cree en Cristo, ha recibido una nueva posición, una nueva orientación, una vida nueva. Y la vida nueva se tiene necesariamente que manifestar. Antes era un hombre, una persona muerta en sus delitos y pecados. Y de pronto dice el texto, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con él, ¿dónde? En los lugares celestiales. Luego el creyente tiene una orientación celestial, no por esfuerzo de mirar arriba, sino porque está arriba. ¿Me está siguiendo? Cuando hablamos de vida de santidad, estamos enfatizando muchas veces Filipenses 2:12. ¿Es así o no? Hermanos, por tanto, ocupaos de vuestra con temor, y le ponemos un punto y predicamos sobre eso. Y encima un esquema dogmático de cosas que son buenas y de cosas que son malas, de experiencia de santo y de experiencia de calamidad. Y ahí tienes a todo un pueblo de Dios encogido sobre losas de cargas espirituales que no puede llevar. Entonces, ¿en qué consiste la vida de ocupación de la santidad? Escucha, dice el versículo siguiente, aquí está el secreto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer, por su buena voluntad. ¿Tú quieres ser santo? Vive a Cristo. Y esta regeneración te lleva a una vida de identificación con Cristo, en donde Cristo se hace visible en el mundo. ¿Lo entiendes o no? Esta es la grandeza del Evangelio que tengo que predicar. Y Pablo me dice esta noche, si alguno, un ángel del cielo, o nosotros mismos anunciase otro evangelio, que este que habéis recibido sea anatema. Es necesario, es urgente recuperar el mensaje del evangelio. Es necesario dejar de pensar en extremos por un lado o extremos por el otro. Me he propuesto entre vosotros no saber otra cosa más que esta, a Cristo y a este crucificado. Es necesario decir a la gente de hoy, si no crees en Cristo, vas al infierno. ¿Se dice esto? No mucho. Tengo que decir a los creyentes, estáis llamados a predicar el Evangelio todos con vuestra vida personal. ¿Por qué? Si tengo un Evangelio muy bíblico y cristocéntrico, si hablo con toda ortodoxia la doctrina de la salvación, pero no respaldo con mi vida el Evangelio que predico, estoy siendo un contratestimonio para el Evangelio. Uno de los fracasos más grandes que ha habido hace 10, 12 años en ciertos sectores de los Estados Unidos de América fue descubrir a grandes líderes de iglesias, entre comillas, involucrados en asquerosos pecados. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Desprestigio absoluto. Para ellos eso pasa rápido. Para el Evangelio que predicaba. Es necesario predicar el Evangelio de la gracia y del amor. ¿Cómo? Amando y ayudando. Es necesario predicar un mensaje del Evangelio de restauración espiritual. ¿Cómo? Restaurando al caído.
Es necesario predicar un mensaje del Evangelio visible a los niños. Una de las bendiciones que tenéis en las iglesias aquí es niños. Algunos duermen fantástico, han pasado el mejor culto de la historia. Pero quiero deciros que a esos niños no se le puede hablar del amor de Dios si el papá no honra a su esposa. Y no puede la madre hablarle del amor de Dios al niño si no respeta al marido. ¿Estáis conmigo o no en este asunto? Por favor, queridos míos, basta de formas religiosas, basta. El sistema religioso se ha agotado, no va más. Y es necesario ir a una vida de dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Dios te está llamando y me está llamando a predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hace unos cuantos años, bastantes años, en una iglesia grande llegó un labrador. Labrador, no el perro, un labrador del campo. Llegó un labrador y le dijo al pastor de la iglesia: esta semana he recibido a Cristo. Y el pastor de la iglesia le dijo: fantástico. ¿Cuál fue lo que te llamó la atención del sermón del domingo? Y él le dijo: mire, muchas cosas, pero no fue ese sermón, fue otro. ¿Cómo otro? Y él dice: mire, viene por allí. Y le señaló a un hombre de la iglesia que se aproximaba con su familia. Y le dijo: mire, el padre de este hombre y el mío se pelearon durante toda su vida por una finca. Y nosotros nos seguimos peleando igual. De manera que cuando él plantaba, yo le quemaba lo que plantó por el lado de mi finca. Y cuando yo plantaba, él hacía lo mismo. Un día comenzó a dejar de meterse conmigo en este sentido, y un día que mi cosecha fue muy mala, una mañana me levanté y encontré un saco de trigo en la puerta de la casa. Y yo dije: ¿quién lo habrá puesto? Lo metí dentro y a la semana siguiente otro saco de trigo. Y yo dije: no puede ser. Me puse a vigilar y una mañana veo a este hombre con un saco de trigo poniéndolo otra vez en la puerta. Y yo le dije: ¿qué haces? Y él me dijo: quiero darte esto para que puedas seguir adelante con tu familia. Quiero decirte que mi problema contigo se ha resuelto. Que si quieres la finca para ti, tómala. No hay ningún tipo de problema. Y yo le dije: ¿y cómo es eso? Y me habló de un Cristo que cambió su vida. Ese fue el mensaje que me llevó a Jesús. Y le dijo: ¿sabe, pastor? Hemos tomado una decisión los dos. Esa finca la vamos a dedicar para reunirnos cada mañana y orar juntos y leer la Biblia. Un mundo de egoístas cristianos es una escoria para el mensaje del Evangelio. Un mundo de calumniadores entre nosotros es una vergüenza para el mensaje del Evangelio. Un mundo de arrogancia espiritual que entroniza al hombre y roba la gloria de Dios hace estéril la obra del Evangelio. Amados míos, en el nombre del Señor, un alto en el camino y un retorno a Cristo. Un venir a su presencia y decirle esta noche: Señor, yo quiero un mensaje fresco con mi vida para un mundo que se pierde. Y el Dios de la gloria, que ha prometido salvar, lo va a hacer, no para nuestra gloria, sino para la suya. Dios añada su bendición. Cuando la Biblia habla de evangelio, no está refiriéndose solo al mensaje de salvación en sí, sino a toda la enseñanza de Cristo.
llama para encomendarles una determinada misión.